bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Abrí los ojos y vi a mi nieto, Matthew, parado junto a la cama. Hola, abuelo. Mamá. Abuela. El abuelo abrió los ojos. Mi esposa y la madre de Matthew saltaron de sus sillas y se unieron a Matthew. Estoy segura de que sonreí, pero era difícil saber qué pasaba con las drogas en mi cuerpo. Después de todo, ¿por qué no debería sonreír? Me desperté y miré a varios de mis seres queridos, lo que significaba que había superado las probabilidades, que, después de la operación, eran un poco menos de 50-50. Si la operación para extirpar los crecimientos de mi cerebro fue exitosa, podré responder tan pronto como llegue el cirujano más tarde. Pero por ahora, poderes superiores me han concedido el privilegio de volver a ver a mi esposa y a mi familia. Mi hermosa esposa me devolvió la sonrisa. Bienvenido de nuevo, Junior, dijo, inclinándose para besarme la frente. La noticia se difundió rápidamente y, en 10 minutos, la sala estaba abarrotada. Mi hija mayor estaba al lado de su madre. Mi hijo y mis hijas gemelas estaban junto a los suyos. Todos me miraron, la mayoría con lágrimas corriendo por sus mejillas. El hospital generalmente no permitía que tanta gente entrara a la habitación, pero probablemente hizo una excepción porque mi cuñada Matthews, madre, vivía aquí. Sin embargo, ni siquiera sus esfuerzos ayudaron a sus 2 nietos más pequeños a pasar la estación de enfermeras. Espero que mi recuperación dure lo suficiente como para al menos tener a estas 2 niñas en mis brazos una vez más. Ese día, cuando todos, excepto mi esposa, habían salido de la habitación, entró el cirujano y me dio la noticia. Él piensa que tiene todo el crecimiento. La quimioterapia y la radiación comenzarán pronto. Notaré algunos cambios en mis habilidades cognitivas, del habla y motoras por un tiempo, pero la terapia ayudará a restaurar la mayoría de ellos. En general, confiaba en que el primer obstáculo había quedado atrás. Por supuesto, no necesitaba recordarme que la quimioterapia y la radiación serían difíciles y no garantizarían el éxito a largo plazo. Muy pocas personas con estos tumores han sobrevivido en los últimos 5 años. Hemos hablado de todo. Estas cirugías, terapias y tratamientos serán costosos, y la probabilidad de que sigamos juntos y veamos la graduación de Matthew en la escuela secundaria en 4 años es inferior al 10%. Entonces tengo que preguntarme, ¿te sientes afortunado? Maldita sea, cierto. Eso es lo que hago. Como empezó no siempre fue así. Esta es la sensación de suerte. Por supuesto, corrí motocicletas durante 15 años sin lesiones graves. Esto es muy exitoso. Creo que tuve una infancia decente creciendo cerca de Chicago. Pasé por algunos periodos difíciles en mi adolescencia y principios de los 20. Probablemente tenga algo que ver con mi descubrimiento y malas decisiones relacionadas con la bebida y las malas mujeres, lo que, en cierto modo, explica Jane, mi primera esposa. ¿Alguna vez has escuchado la canción Jackson interpretada por una de las hijas de Frank Sinatra, Nancy, y Tink, y Cass? Nos agarró una fiebre más caliente que un brote de pimiento. Bueno, esa frase describe bastante bien mi primer matrimonio. Trabajaba de noche, almacenando estantes en el supermercado local y fui a la escuela durante el día. El fin de semana lo pasé tratando de compensar todas las bebidas que perdí durante la semana. Estaba tomando mi tercera cerveza cuando una chica con la que salí en la secundaria entró con Jane. Jane tenía una mirada que decía que te sacaría los ojos y te dejaría ciego con una sonrisa. Una exnovia vino a saludarme y me presentó a Jane. Antes de que terminara mi cuarta cerveza, Jane abandonó a su amiga y me arrastró al estacionamiento. Una vez tuvimos sexo en mi auto, lo cual era difícil de hacer en un Corvair. Luego nos dirigimos a mi apartamento, donde ella me aconsejó que lo trajera de regreso para que pudiéramos hacerlo de nuevo. A las 3 de la madrugada, nos despertamos para empezar de nuevo. Este fue el comienzo de la fiebre. Finalmente me desperté alrededor del mediodía del sábado y encontré a Jane en la cocina preparando café y comiendo un tazón de cereal.
Estaba recién duchada y desnuda como el día en que nació. Sabía que tenía un rostro hermoso y un cuerpo hermoso, pero cuando la vi a la luz del día sin una sola prenda de vestir, supe que era de clase mundial. Tomé una taza de café y me fui a la ducha. Cuando salí del baño, Jane estaba deshaciendo la cama. Estas sábanas necesitan ser lavadas. ¿Tienes una camisa y un par de pantalones cortos de gimnasia que pueda usar? ¿Cómo tuve tanta suerte de acostarme con una mujer tan hermosa como Jane? Descubrí mucho más tarde, demasiado tarde, que recuperó el sentido después de que su amante casado la dejara. Cuando recibió un ultimátum de su esposa, dejé que mi cabeza pensara en mí y Jane se convirtió en mi esposa. Años después, uno de mis buenos amigos de esa época me preguntó, ¿en qué estabas pensando? Ustedes dos no tenían absolutamente nada en común. Esto no era cierto. A Jane y a mí nos encantaba tener sexo. Debería haber prestado más atención. En mi defensa, estaba terminando mi último año de escuela y trabajando en una tienda. Jane trabajaba en ventas para una compañía de seguros. Su salario era suficiente para cubrir la mayoría de nuestros gastos de subsistencia, lo que me permitió reducir el número de días hábiles de 5 a 3. De lunes a miércoles. Todavía estábamos teniendo sexo como conejitos los otros 4 días, así que no había razón para preocuparme. O eso pensé. Uno de los otros motores pidió cambiar de día por un fin de semana largo. Él me preguntó al respecto una semana antes, y acepté de inmediato. Olvidándome de eso. El miércoles vengo a trabajar y él me mira como diciendo, ¿qué demonios? Y luego recuerdo lo del intercambio. Llamo a casa, dejo un mensaje. Estaré en casa y tomaré una botella de vino y flores. A las 7 de la tarde ya estoy en casa, pero el apartamento está vacío. A las 8:30 abro el vino. A las 9 la botella está vacía. A las 10 estoy acostado en el sofá en una habitación oscura, bebiendo mi segundo vaso de Jack Daniels. A las 10:15 se abre la puerta del apartamento y Jane se dirige directamente al dormitorio sin darse cuenta de mí y se dirige a la ducha. Mientras se duchaba, me tomé un momento y agarré su ropa del piso del dormitorio. No había duda sobre el olor fresco del sexo dentro de sus bragas. Estaba sentada en la cama, apenas pudiendo contenerme, cuando Jane salió del baño secándose el pelo. Cuando me vio, casi salta de nuevo al baño. Maldita sea, Giar, me has asustado hasta la muerte. Habiendo terminado la oración, Jane miró las bragas que sostenía en mi mano. Ella se quedó en silencio. Hoy duermes en el sofá. He bebido demasiado y tengo miedo de hacer o decir algo si empezamos a hablar de ello ahora, porque estoy seguro de que gritaremos en un minuto y luego, ¿quién sabe qué? Solo toma una camiseta para dormir o algo y sal de nuestra habitación. Jane todavía estaba parada allí ahora. Grité. Saqué la manta de la cama y la tiré a la sala de estar. Cuando Jane salió del dormitorio con una camiseta en las manos, cerré la puerta. De hecho, me quedé dormido, probablemente por fatiga, pero me desperté alrededor de las 6. Mi cabeza daba vueltas por el alcohol y los pensamientos sobre qué hacer a continuación. Mi orgullo me dijo que echara a esta perra y me divorciara de ella. Pero mi orgullo también sufrirá si nos divorciamos después de solo un año de matrimonio porque ella es infiel. Imaginé sonrisas detrás de mí. Maldito dilema. A las 7 me levanté, salí al sofá y desperté a Jane. Levántate. Jane abrió los ojos, que parecían hinchados. Ella claramente estaba llorando. Entonces, ¿con quién estás teniendo sexo? Jane guardó silencio durante demasiado tiempo antes de responder. Vi su confusión, sin saber si mentir o no. No me mientas. Si descubro que me estás mintiendo, no será bonito. Jane cedió. Henry. Henry Jacobs. ¿Te acuestas con tu jefe? Sí. ¿Qué dice su esposa? Los ojos de Jane se abrieron de par en par, el miedo evidente en la pregunta,
¿tenía la intención de decirle a la esposa de Henry? Ella no lo sabe. Por favor, no se lo digas. Él tiene hijos. ¿Estás loco? ¿Ustedes dos están teniendo sexo a nuestras espaldas y no quieren que su esposa se entere? Si no quiere que su esposa sepa que es un tramposo, no debería tener sexo con otras mujeres. Aparentemente, en algún lugar del espacio lógico del cerebro de Jane, mis palabras dieron en el blanco. Porque enterró la cara entre las manos y empezó a sollozar. Lo siento, Ginnar. Disculpe. Reúna todo lo que necesita durante unas semanas. Encuentra un lugar para vivir un tiempo en casa de tu hermana o de Sally, no me importa dónde. Solo apártate de la vista hasta que averigüe qué debemos hacer a continuación. Aparentemente, Jane no entendió todo el alcance de mi enojo. Quizás estaba haciendo un trabajo demasiado bueno al permanecer relativamente tranquilo y controlado. Porque lo que ella dijo a continuación solo pudo haber salido de la boca de un completo idiota. ¿Por qué debería ser yo quien se vaya? Este es mi apartamento, nada menos que el tuyo. Nunca he golpeado a una mujer. Y gracias a Dios no elegí ese momento para actuar según mis instintos primarios. Jane nunca sabrá lo cerca que estuvo de recibir una bofetada en la cara en ese momento. ¿Sabes qué, Jane? Quédate aquí y me iré. Pero mi primera parada será en la casa de tus padres, así puedo darles tus bragas sucias y dárselas a tu padre. Imagina lo orgullosa que estarás de su hijita cuando le diga que estás teniendo sexo con tu jefe casado. No creo que pudiera haber sorprendido a Jane más que con esta declaración. Ella conocía a su padre, sabía cómo reaccionaría si cumplía mi amenaza. No harás esto. Amas a mi padre. ¿Por qué le harías daño así? Porque me hiciste daño sin medida. Y odio todo y a todos en este momento. Vete hoy y nos iremos. La razón de nuestra ruptura entre tú y yo. ¿Qué hay de las señoritas Jacobs? No presiones a tu suerte, Jane. Aún no he decidido qué hacer con Henry. No le dije a Jane que iba a dejar que Henry estuviera nervioso por un tiempo y luego inmovilizarlo. Jane se mudó y vivió con su amiga Sally. Sally estaba sola. Y estoy seguro de que en las 5 semanas que estuvimos separados, ella volvió a introducir a Jane en el mundo de los solteros. El problema era que a Jane nunca le había gustado la vida de soltera. Ella se enamoró de mí y se casó conmigo. Porque antes que nada, creo que ella me amaba a su manera egoísta. Y en segundo lugar, le gustaba la sensación de seguridad de tener finalmente un hombre permanente. Es una pena que no pudiera mantener las piernas juntas y no acostarse con su jefe. Y, admito que amo a Jane. Y admito que la extrañaba cuando no estaba en casa. Y realmente extrañaba el sexo. Durante estas 5 semanas de separación, comencé un par de novelas. Todo lo que puedo decir es que hay buen sexo, y luego está Jane en una liga propia. Esto planteó otra pregunta que me molestó entonces y durante muchos años después de que Jane se entregara a Henry Jacobs, a quien no consideraba guapo en absoluto. Nunca le conté a nadie sobre esto, pero la verdad es que probablemente no estaría tan enojada si Jane se acostara con alguien como Steve McQueen o Sean Connery. En cambio, ella le dio su cuerpo a un chico que pensé que era francamente feo. ¿Qué dice esto de mí? Mi orgullo recibió un doble golpe, por eso pasé nuestra ruptura tratando de recuperar mi sentido de masculinidad teniendo sexo con otros. Quizás Jane sucumbió a todo este poder. Él era su jefe, después de todo. Ella nunca podría explicarme esto. Y como ella no podía explicarlo adecuadamente, permanecí en guardia después de nuestra reconciliación, sin confiar nunca plenamente en ella. Sí, nos hemos reconciliado. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Al menos la mitad de las mujeres y la mayoría de los hombres piensan que esto es completamente estúpido. Y aparte de un resultado maravilloso, nuestra hija. Realmente fui estúpido. Así es como sucedió.
Jane apareció 5 semanas después de nuestra ruptura y sugirió que fuéramos juntas a terapia. Ella me extrañó y pensó que si lo intentábamos de nuevo, podríamos tener éxito. Mi pequeño cerebro la dejó entrar por la puerta y, en una hora, estábamos teniendo sexo en el sofá, en la ducha y en la cama. Me desperté a la mañana siguiente con el sol brillando en su cabello rubio. Abrió sus grandes ojos azules y miró a los míos. Entonces me di cuenta de que todavía amaba a esta mujer a pesar de todo el dolor que me causaba. ¿Puedo recuperarlo e intentarlo de nuevo? Establecí algunas reglas básicas. Debería dejar su trabajo en la agencia de seguros. No hay forma de que la deje quedarse cerca de Henry. Bajo ninguna circunstancia permitiré que me mire a los ojos sabiendo que se acostó con mi esposa. Por cierto, de hecho visité la casa de los Jacobs después de que Jane renunciara. Esta mujer gorda, rechoncha y discreta como Matza abrió la puerta, no me dejó entrar. Así que me paré en el porche y le dije que su esposo estaba teniendo una aventura con mi esposa. Ella me sorprendió. Dile a esa chica fácil que tu esposa se mantenga alejada de mí, Henry. He visto a esa zorra por la forma en que se viste. ¿Te llamas hombre? ¿Permites que tu esposa salga de casa así? Con estas palabras, señorita, Jacobs me cerró la puerta en la cara. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, negando con la cabeza y pensando para mí mismo, bueno, esto no es lo que esperaba. Lo probamos, y durante los siguientes 7 años, todo salió más o menos normalmente. Esto ayudó cuando Jane quedó embarazada y dio a luz a Christy. Y sí, hice la prueba de paternidad usando la tecnología disponible en ese momento. Incluso volví a verificar unos años más tarde cuando las pruebas de ADN estuvieron disponibles. Christy es mi hija biológica. Durante estos 7 años, encontré mi nicho en el mundo de las finanzas. Después de graduarme en negocios, comencé a trabajar en uno de los grandes bancos del centro de la ciudad. El dinero estuvo escaso por un tiempo, pero con cada ascenso, el dinero se hizo más abundante. Sentí que estaba entrando en mi ritmo. Buen trabajo, hija maravillosa, suficiente dinero para las necesidades básicas y algo más. Lo único que faltaba era mi matrimonio. Jane y yo todavía teníamos buen sexo. Comimos muchas de nuestras comidas en familia y parecíamos llevarnos bien, pero ambos sabíamos que en el fondo faltaba algo. No ayudó que tuviéramos intereses muy diferentes. Pasé varias noches a la semana jugando tenis en el club y los fines de semana jugando al golf con compañeros de trabajo o compitiendo en la pista de Indiana. Jane pasaba un par de noches a la semana en sus 2 clubes de lectura y asistía a varios eventos de arte los fines de semana. También empezamos a discrepar en política. Creo que siempre he sido un poco conservador, no era un extremista como John Birch, pero un poco de la filosofía enseña a un hombre a pescar y puede alimentarse a sí mismo. Jane, por otro lado, se ha vuelto cada vez más inclinada a la izquierda, más alejada de la corriente principal de los demócratas Dele. Solucionamos nuestras diferencias al no hablar de política en la Cámara. Nunca levantamos la voz ni entablamos acaloradas discusiones, pero esa fue claramente la razón de la ruptura. Todo llegó a su fin una noche que estaba en mi oficina cuando Ellen, mi asistente administrativa, entró. ¿Has oído hablar del señor Harrison? No, ¿qué hay de él? Él murió. Caminaba por la acera camino a almorzar con un cliente cuando un balde cayó sobre su cabeza. Un limpiador de ventanas dejó caer un balde desde una gran altura sobre el edificio Marsal y mató al señor Harrison. Ellen empezó a llorar. La mayoría amaba a nuestro CEO. Me levanté de la mesa y abracé a Ellen hasta que se calmó. Ella me miró, parecía confundida, y luego salió de la oficina y se dirigió al baño de mujeres. Me recosté en mi silla, aturdido por la noticia. Fue tan aleatorio. ¿Cómo pudo un incidente tan terrible matar a una persona tan maravillosa? Esto es lo que me hizo buscar. Hace una hora, pasaba por el edificio Marsal de regreso de un restaurante cuando noté que el señor Harrison y otro hombre se dirigían hacia mí. A medida que nos acercábamos,
el señor Harrison me reconoció y sonrió mientras continuaba caminando y hablando con el hombre. Me sentí satisfecho de que el CEO me sonriera. Quizás en menos de 2 minutos, murió, pasando por debajo del lugar por donde acababa de pasar. Este evento me ayudó a tomar una decisión. Esa noche, después de cenar, me salté las clases de tenis y me senté a hablar con Jane. Jane, la semana pasada recibí una llamada de un cazatalentos. Hay una vacante para mí en un banco en Spokane, Washington. Esta es una gran posición y más dinero. Decidí aceptar la oferta. No quiero mudarme a Washington. En realidad, no te pedí que te mudaras. Este es probablemente el mejor momento para detener esta farsa. Jane parecía aliviada. ¿Qué hay de Christy? Contuve la respiración. Me gustaría tener la custodia de Christy. La reacción de Jane a mis noticias dejó en claro que ya estaba considerando la separación. Mis padres se enojarán si vas a Washington con su nieta. Creo que se enojarán conmigo por dejar que esto suceda. Intentaré que tú y tus padres vean a Christy tan a menudo como sea posible. Organizaremos fechas cómodas, vacaciones, verano, lo que sea. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Jane, y estas lágrimas trajeron las mías. Nos sentamos a la mesa de la cocina y nos tomamos de la mano. Jane habló primero. Lamento que no hayamos funcionado, Geoler. Disculpe. Yo también. Jane, sabes que te quiero. Sabes que quería que todo saliera bien. Pero no hay forma de evitar el hecho de que queremos más de lo que el otro da. Y no es culpa de nadie. Simplemente no está allí. Sé que tú también lo sientes. Esto lastimará a Christy. Ella estará encantada de ir contigo. Ella es la niña de papá, pero extrañará a su madre. La tristeza era abrumadora y comencé a dudar de mi determinación. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Aún no lo he solicitado. Podríamos intentar hacer esto. Jane me miró y sonrió. Maldita sea, Jabbar, eso suena mucho a ti. Sé que lo intentarías, pero ¿realmente quieres vivir así otros 12 años, hasta que Christy se gradúe de la escuela secundaria y aún así le rompa el corazón? Mientras tanto, ambos nos estamos perdiendo lo que sabemos que está ahí afuera. Jane y yo hablamos 1 hora más. Ella admitió que recientemente había considerado irse para unirse al cuerpo de paz, pero dudaba sobre cómo afectaría a Christy. Puede que Jane no sea la típica madre cariñosa, pero ama a su hija a su manera y no sabía cómo resolver el conflicto que sentía. Mis noticias lo resolvieron. No quiero culpar demasiado a Jane por el fracaso de nuestro matrimonio, pero aquí hay otro pensamiento que nunca he compartido con nadie, especialmente Jane. Que ella engañó hace tantos años probablemente hizo imposible que nuestro matrimonio tuviera éxito. Siempre hubo ese pequeño espacio vacío en la relación, un poco de desconfianza, un poco de enojo que nunca desapareció por completo. Esas mujeres con las que me acosté durante nuestra separación no ayudaron porque es verdad. 2 errores no hacen un acierto. Sé que hay parejas que han superado la infidelidad, pero probablemente tenían más en común que nosotros. Y estoy dispuesto a apostar a que esas parejas siempre sienten que al menos una pequeña parte de su amor ha sido dañada para siempre. También me di cuenta de que si alguna vez me volvía a casar, querría que mi esposa fuera mi mejor amiga. Christy tomó esta noticia con fuerza. Creo que es bueno que Jane haya cambiado de opinión sobre el cuerpo de paz. Durante los primeros 6 meses después de mudarnos a Spokane, llevé a Christy de regreso a Chicago 1 vez al mes para que pudiera visitar a su mamá y abuelos. El primer verano, pasó 1 semana con cada uno de ellos. Durante estas semanas, la extrañé y trabajé duro en mi nuevo puesto. Jane voló de regreso a Spokane con Christy porque Christy quería mostrarle a su mamá su nuevo hogar y su habitación. De mala gana permití que Jane trajera a Christy a Spokane, pero el divorcio pronto sería definitivo y, hasta ahora, Jane no había puesto obstáculos en el camino de lo que se estaba convirtiendo en un ejemplo de divorcio amistoso.
Preparé una habitación de invitados para Jane. Ella se iba a quedar con nosotros 2 días y 3 noches. Después de que cantamos la canción de cuna de Christie y ella se fue a la cama, Jane y yo fuimos a la sala a charlar. No pasó mucho tiempo antes de que Jane se pusiera manos a la obra. ¿Tienes novia? Jane sonrió mientras hacía la pregunta. No, estaba trabajando demasiado duro y prestando demasiada atención a Christie. Ser ambos padres a la vez es difícil. Jane se rió. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? La noche anterior a nuestra conversación en la cocina. ¿Qué? ¿Hace 6 meses? Yo también. Hagamos el amor, Junior. En menos de un minuto, los dos estábamos desnudos en mi cama, completamente exhaustos. Hablé con Jane por primera vez desde que dijo, hagamos el amor hace 2 horas. Pensé que habría muchos fanáticos a tu alrededor. Todavía te ves 10 años más joven y sigues siendo una verdadera belleza. Jane se rió. Me asusté mucho y eso mantuvo las piernas cruzadas. Sally Reynolds sigue soltera y divirtiéndose. Como resultado, desarrolló algún tipo de infección incurable similar al herpes. Esto suena terrible. Sally tiene que tomar medicamentos para controlar sus brotes. Solo escucharlo fue suficiente para asustarme y alejarme del sexo. Lo necesitaba. Los dos lo necesitábamos. Jane y yo volvimos a hacer el amor. Pusimos la alarma a las 6 de la mañana para que Jane pudiera volver a la cama antes de que Christie se despertara. Durante los siguientes 2 días intentamos mantener un perfil bajo con Christie para no confundirla. Sin abrazos ni besos frente a ella, pero una vez que se durmió por la noche, Jane y yo volvimos al trabajo cuando sonó el despertador a las 6 de la mañana. El último día de la visita de Jane, hicimos el amor una vez más. Esta fue la última vez. Con el regreso de Jane a Chicago, quedó claro cuánto extrañaba los aspectos emocionales y físicos de la relación. Por primera vez desde que me mudé a Spokane, miré a mi alrededor. Había muchas mujeres hermosas trabajando en el banco y pocas restricciones para las citas o el matrimonio entre empleados. Las reglas prohibían salir o casarse con quienes trabajaban en la misma sucursal o departamento. Un socio no podría tener ningún poder sobre el otro, independientemente del número de niveles entre ellos. El banco reconoció que en el entorno actual, muchas relaciones comienzan en el lugar de trabajo simplemente porque es allí donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo de vigilia. Por lo tanto, el banco trató de cumplir a medias. Cuando 2 empleados comenzaron a salir, uno de ellos fue transferido. La política parecía estar funcionando. Es por eso que no hubo problemas cuando comencé a interesarme en uno de los cajeros de la sucursal. Kathleen era una hermosa chica de 24 años cuya personalidad podía iluminar una habitación con su mera presencia. Tenía una sensibilidad hacia los demás que me gustaba especialmente. Amaba a los niños, a los perros, a su familia y a Jesús, aunque no necesariamente en ese orden. Salimos durante unas semanas. Cuando estaba programado para competir ese fin de semana en Portland, Kathleen me preguntó si podía acompañarme. Ella me sorprendió cuando dijo que podíamos compartir una habitación, pero pidió 2 camas. Dejé a Christie con su niñera, extraño a Hansen, y recogí a Kathleen de su apartamento. Kathleen pasó unos minutos examinando mi motocicleta, que estaba montada en la plataforma de una camioneta. Mantuve la puerta abierta cuando ella entró en la cabina. Llamó mi atención por sus largas y bronceadas piernas y se sonrojó. Kathleen llevaba un hermoso vestido sin tirantes que claramente no le permitía usar sostén. El viaje a Portland fue tranquilo y divertido. Caitlin pasó la primera media hora haciendo preguntas sobre mi bicicleta. Ella nunca montó una porque sus padres estaban completamente en contra de las motocicletas. Cuando la convencí de que no todos los motociclistas pertenecen a clubes criminales de motociclistas, se relajó un poco. Admitió que había ocultado nuestro verdadero destino a sus padres, les dijo que íbamos a Portland,
pero no mencionó que asistiríamos a una carrera de motos el viernes por la noche en el Hotel Paz Castamente, un pequeño beso, pero nada más. Los dos dormimos en pijama en nuestras camas. Pasamos el sábado en la pista. Lo hice bien, terminando tercero y subiendo al podio. Desafortunadamente, la carrera se vio empañada por un grave accidente. Kevin Sawyer y Ted Coulton recibieron un duro golpe cuando Ted salió desviado de una esquina. Ambos fueron llevados al hospital y, por lo que he oído, Ted probablemente nunca podrá volver a correr. Este incidente afectó mucho a Caitlin. De camino a casa el domingo, me preguntó cómo podía correr ese riesgo. Es difícil explicar por qué las actividades peligrosas atraen a algunas personas. Pasatiempos como las carreras de motos, el paracaidismo o la escalada en rocas son importantes para el participante individual. Creo que está en su ADN. Algunas personas necesitan emociones, otras temen cualquier peligro. Kathleen pertenecía a la segunda categoría. Descubrí cuánto cuando la llamé el martes para invitarla a salir en una nueva cita. Kathleen se negó. Ella dijo que se estaba enamorando de mí, pero que no podía permitirse estar con un hombre que corría tales riesgos. No estaba listo para renunciar a las carreras, ni estaba listo para pasar mi vida con alguien que tenía miedo de mi estilo de vida. Este fue el comienzo de nuestra relación y era mejor terminarla antes de que fuéramos demasiado lejos. Es una vergüenza. Ella realmente era una mujer muy agradable. Estaba jugando en un torneo de tenis de dobles mixtos cuando noté a una hermosa rubia en las gradas. Ella vio el partido y sonrió. Traté de no mirar, pero no pude, lo que me hizo perder el siguiente lanzamiento. Maldita sea, Jore, ponte las pilas. Taeseong, mi compañera de tenis, es la persona más competitiva que he conocido. Mide 2,5 metros y es de complexión delgada como Elle Macpherson, solo que con brazos como Linda Hamilton. Atrae la atención de todos los hombres que conoce y se ríe de camino a la cama que comparte con su novia. ¿Mencioné que a Tess le gustan las chicas? Lo siento, Tess. Tess miró hacia las gradas y me dio una de esas. Sé lo que estás mirando. Sonrisas. Tess tomó el siguiente servicio entre nuestras dos oponentes. Me concentré y pude interceptar su saque, lo que nos permitió ganar el set. Volví a mirar hacia las gradas y vi a la misma mujer rubia alta ponerse de pie y aplaudir. Ganamos el segundo set y el partido tras darle la mano a opponents@de.net. Tess me susurró al oído. ¿Te gustaría que te presentara? Miré a Tess e inmediatamente leyó mis pensamientos. Trabajamos juntos y ella quiere unirse al club. La invité a mostrarle los alrededores. Vámonos. Te presentaré. Tess conocía mi situación. Estuve divorciada durante casi un año mientras no era una especie de cazadora de mujeres tratando de acostarme con todas las personas que amo. Salí con algunas otras mujeres después del catalán, pero nada hizo clic. Muchas de ellas se sintieron intimidadas por la perspectiva de convertirse instantáneamente en madres de mi hija de 6 años. Uno de ellos incluso sugirió enviar a Christy de regreso con su madre para que pudiéramos tener tiempo de conocernos mejor. ¿Mi respuesta? No, gracias. Me acabas de decir todo lo que necesito saber sobre ti. Así que estaba más que dispuesto a dejar que Tess me presentara a esta hermosa mujer con una sonrisa que iluminó toda la corte. Denise, este es Hir, mi compañero de tenis y un buen tipo. Hjor, ella es mi colega y buena amiga Denise. Traté de controlarme. Tess dijo que estás pensando en unirte al club. ¿Te gusta el tenis? Sí. Fue una pregunta estúpida, pero eso es todo lo que se me ocurrió en ese momento. Y fue mejor que el primer pensamiento que daba vueltas en mi cabeza. Casi dije, eres hermosa. Cásate conmigo. Denise pasó por alto la trivialidad de mi pregunta. Sí, me encanta el tenis. Jugué en el equipo universitario. Bueno, eso explicaba las grandes piernas y la constitución atlética.
Ya que estás pensando en unirte al club, ¿te gustaría ser mi invitado mañana y jugar un partido? Quizás pueda convencerte de que te unas. Denise aceptó reunirse al día siguiente y se me ocurrió una excusa para dejarla con Tess antes de que pudiera dejar de ser estúpida. Más tarde esa noche, llamé a Tess y descubrí un poco sobre Denise. Tess me dijo que Denise estaba en el limbo en su matrimonio. Su esposo la abandonó a ella y a su hijo de 4 años. Hace 8 meses, Denise solicitó el divorcio y le pidió a la iglesia que anulara el matrimonio. El proceso de divorcio podría tardar varios meses más ya que había que demostrar su culpabilidad. Es una muy buena mujer. Un poco conservador cuando se trata de matrimonio, hombres y sexo. Nunca la escuché decir una mala palabra de nadie. Ni siquiera sobre el sinvergüenza que la abandonó. Ella estaba muy deprimida cuando él se fue. Afirma que no sabe por qué se fue. Almorzamos juntos en la oficina y realmente me gusta ella. Desde que él se fue, ella no ha salido con nadie. Pensé que eras la persona perfecta para ayudarla a salir de su caparazón. Empieza con tenis y luego tal vez llévala a cenar. Vi tu mirada. ¿Crees que es linda? Al día siguiente, Denise y yo nos conocimos y jugamos tenis. Ella me hizo añicos. Luché por mantener el ritmo y de alguna manera gané el segundo set. Luego empezó a jugar en serio y me ganó 6-2 en el tercer set. La falda corta de tenis y la camiseta sin mangas no me ayudaron a concentrarme. De hecho, fue un placer ver sus movimientos por la cancha. Ella tuvo la amabilidad de aceptar una revancha pronto. La semana siguiente charlamos durante unos minutos inmediatamente después del partido antes de que Denise se excusara y fuera a recoger a su hijo de la niñera. Justo antes de que se girara para irse, la invité a cenar ese fin de semana. Denise sonrió y estuvo de acuerdo. La cena fue genial. Denise y yo intercambiamos historias sobre la vida y el estado actual de las cosas, especialmente las dificultades de criar a un hijo solos. Tuvimos algunas citas más después de esa cena, y finalmente decidí presentarle a Christy a Denise y su hijo Mike. Los niños se llevaban muy bien. A Christy le gustaba Denise, por lo que el romance continuó desarrollándose. A estas alturas, ya me había enamorado de Denise y estaba bastante segura de que ella sentía lo mismo por mí. Abordamos el lado físico de nuestra relación lentamente durante los primeros 2 meses. Cuando Denise sugirió inesperadamente pasar la noche en Coeur d'Alene. Encontramos niñeras para los niños, así que me encontré en una habitación de hotel con vista al lago mientras la luna se elevaba por encima del horizonte. Pero la verdadera belleza estaba frente a mí con la luz de la luna detrás. La luz se filtraba a través del camisón transparente que llevaba Denise. La abracé y la besé. Denise me pidió que cerrara las cortinas a pesar de que estábamos en el 10º piso y no había forma de que nadie pudiera vernos. Todas las luces estaban apagadas. La habitación estaba casi a oscuras. Sorprendentemente, esta fue probablemente la primera vez que hice el amor con una mujer en la oscuridad, y fue erótico a su manera. Me concentré en mis sentidos del olfato y el tacto como nunca antes. Le quité el camisón a Denise, besándola. Nos separamos brevemente para poder tirar de las sábanas y acostarla en la cama. Por eso, no tener luz en la habitación era una ventaja. Cuando Denise tomó la manta superior para cubrirse, fue fácil convencerla de que no era necesario. Como no lo vi, el recubrimiento era innecesario. Tuvimos sexo lenta y suavemente. Después de eso, nos acostamos uno al lado del otro, recuperando el aliento. Denise puso su mano en la nuca mientras besaba su cuello. Nos quedamos dormidos en esta posición. Cuando abrí los ojos por la mañana, había suficiente luz en la habitación para volver a ver. Denise seguía durmiendo. Las mantas estaban sobre nosotros y no pude resistirme a levantarlas. Me reí en silencio mientras miraba a Denise. En algún momento durante la noche, se levantó y se puso el camisón. El camisón fue arrojado sobre la silla.
Me reí porque tenía claro que tendría que acostumbrarme a este nivel de modestia. Jane y yo siempre dormíamos desnudos a menos que hiciera frío afuera. Incluso entonces, generalmente encendíamos la manta eléctrica por completo. Mi relación física con Denise fue muy discreta pero muy amorosa. Les mantuvimos en secreto a sus padres porque a sus ojos Denise todavía estaba casada y consideraban que cualquier relación física era adulterio. No es de extrañar que no les gustara. Así que no fue de extrañar cómo reaccionaron cuando su esposo regresó a la ciudad un mes después. Tanto sus padres como sus familiares estaban muy contentos con el regreso de Dylan, el marido pródigo. Los cuatro presionaron a Denise para que detuviera el proceso de divorcio e intentaron salvar el matrimonio. Pasé por la casa de sus padres para hablar un poco sobre sus padres y su madre me recibió en la puerta. Podrías congelar el infierno por la mirada que recibí de la madre de Denise cuando le pregunté por qué querían que la pareja se reconciliara. ¿Sabían siquiera dónde estaba el bastardo o qué estaba haciendo? ¿No querían averiguarlo antes de enfrentar a Denise contra él de nuevo? No es asunto tuyo. Y agradecería que dejaras a Denise sola de ahora en adelante. Ella cerró la puerta de golpe. Esperaba ver a Denise a solas y no he podido ir a su casa desde que Dylan regresó. Mi mayor esperanza es el próximo fin de semana cuando podamos jugar en un torneo de tenis. No debería haberme sorprendido al enterarme a través del horario del club que Denise había renunciado a su membresía en el club. Finalmente, Tess me defendió y convenció a Denise de que me llamara. Tess me dijo que Denise le avisó con 2 semanas de anticipación para el trabajo. Denise me llamó ese día. Ella se disculpó por la forma en que terminó nuestra relación, diciéndome que había estado evitando llamarme porque no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Sintió que se lo debía a su matrimonio y a su hijo. Ella hará todo lo posible para perdonar a Dylan y salvar su matrimonio. Denise, creo que estás cometiendo un gran error, pero respetaré tus deseos y te dejaré en paz. Sabes que nos amamos y sabes que estábamos destinados a ser mejores amigos. Escuché a Denise sollozar y susurrar que conozco a GR y te amo antes de colgar. Fui un zombi andante al menos durante la primera semana después de que Denise llamara. Peor aún fue la reacción de Christy cuando le dije que probablemente nunca volveríamos a ver a Denise y Mike. Pero papá, me dijiste que amabas a Denise y pensabas que ella te amaba a ti. Parecías tan feliz cuando estaban juntos. ¿Por qué no puedes traerla de vuelta? No tenía una respuesta. Todo lo que pude hacer fue sostener a Christy hasta que se durmió en mis brazos. 3 semanas después salí de mi establecimiento de bebidas favorito frente a la oficina. Estaba parada en la calle respirando aire fresco cuando un hombre extraño se me acercó. Oye, ¿no eres Joe Douglas? Miré al tipo preguntándome si lo conocía. Cuando golpeó su puño derecho directamente contra mi estómago, me quitó el viento. Y antes de que pudiera recuperar el aliento, lanzó una mano izquierda afilada y me rompió la nariz. Caí de rodillas y me golpeé las costillas con el pie. Bloqueé el siguiente golpe con los brazos cruzados, tratando de ponerme de pie y defenderme. Cuando se abrió la puerta del bar, 2 tipos que conozco vieron lo que estaba sucediendo y comenzaron a gritar. Mi atacante huyó. Me desmayé. Terminé en la sala de emergencias. Nariz rota, 3 costillas rotas, conmoción cerebral leve. Pasé la noche en el hospital debido a una conmoción cerebral. Me sorprendió cuando me desperté y encontré a Tess parada junto a la cama sosteniendo la mano de Christy. Christy sostuvo la mía. Buenos días, Janner papi. Christy quería abrazarme, pero Tess la contuvo. Se inclinó y le susurró al oído de Christy sobre costillas rotas. Oye, cariño. Entonces miré a Tess. ¿Por qué estás aquí? Tess y yo éramos compañeras de tenis, pero no podía imaginar que ella recibiría una llamada si me lesionaba. Estoy aquí porque vi a Christy en la sala de espera. Ella estaba allí con las señoritas Hansen. Envié a las señoritas Hansen a casa. Estaba muy cansada.
Le dije que mantendría a Christy conmigo hasta que te liberaran. El médico dijo que puede irse a casa esta mañana si no hay complicaciones. En primer lugar, esto no explica por qué estás en el hospital en primer lugar. Anoche llevé a Denise y Mike a urgencias. Hablaremos de esto más tarde. Te señaló a Christy con los ojos. Entendí la pista, pero él realmente quería saber por qué Denise y Mike estaban en situaciones de emergencia. Pensé que no sería demasiado serio si Tess los traía en lugar de la ambulancia. Tess entendió mi preocupación y se inclinó cerca de mi tierra. ¿Están bien? ¿Sus padres se los llevaron? Te lo haré saber más tarde. Entraron el médico y la enfermera. Noté lo genial que era la enfermera cuando me sacó los 4 romanos del brazo. Miré. Su etiqueta decía Wendy. Ella sonrió cuando llamó mi atención. El médico me dio permiso para go a casa y, en una hora, me sacaron por la puerta y me metieron en el auto de prueba para llevarme a casa. La policía vino a verte anoche mientras dormías. Me dieron sus tarjetas y me preguntaron si los llamarías esta mañana. Nos detuvimos en el camino de entrada y Tess llevó a Christy a la casa. Ella ya estaba profundamente dormida. Le mostré la habitación a Tess Christy y Tess la sentó en la cama. Cubrí al bebé con una manta ligera. Nos sentamos a la mesa de la cocina y finalmente escuché sobre el caos que había sucedido anoche. ¿Anoche? El marido de Denise estaba furioso. Él sabía que ustedes dos estaban saliendo, pero hasta ayer nunca supo de sexo. El pequeño Mike dijo algo que lo enfureció. Golpeó a Denise hasta que ella admitió que ustedes dos durmieron juntos. Luego se fue a buscarte. Después de que terminó contigo, volvió y golpeó a Denise un par de veces más. Denise me llamó y la llevé a urgencias. Deberías haber oído que ella estaba tan preocupada por ti. Tess se levantó y sirvió el café preparado. Me senté y pensé, espera. Si el esposo de Denise solo se enteró del sexo anoche, ¿cómo me encontró tan rápido? No lo sé. Tal vez él ya estaba detrás de ti. Sabremos más cuando la policía atrape a este imbécil. Tienen un oficial estacionado frente a la casa de Denise y tienen un boletín completo sobre él. ¿Cómo están Denise y Mike? Denise tiene el labio hinchado y el ojo morado. Llamé a la casa de sus padres y su mamá colgó. Ella dijo algo sobre una chica gay antes de colgar. No creo que ninguno de nosotros pueda comunicarse con Denise mientras ella se quede con sus padres. La policía llegó más tarde esa mañana. 2 detectives tomaron mi declaración y me preguntaron si estaba listo para presentar cargos. Su actitud hacia mí fue fría al principio, pero cambió durante nuestra conversación. Al principio me trataron como una especie de pervertido que sedujo y arrastró a una mujer casada a la cama. Y luego obtuvieron lo que merecían. Después de explicar mi negativa, nuestro largo noviazgo y mi intención de casarme con Denise cuando finalizara el divorcio, me trataron de manera diferente. Después de esa primera mañana, las cosas se pusieron aún más tontas. Después de que la policía atrapó y detuvo a Dylan, se descubrió que había una orden de arresto pendiente en Montana. Aparentemente, la razón por la que dejó a Denise fue porque una camarera en Whitehurst quedó embarazada mientras él estaba pescando con sus amigos. Cuando ella amenazó con arrestarlo si él no regresaba y se casaba con ella, él fue a Montana, la convenció de abortar y luego pasó los meses restantes siendo tan imbécil que finalmente lo echó y lo envió a empacar de regreso con su esposa. Cuando los padres de la joven se enteraron de toda la historia, llamaron a la policía y se emitió una orden de arresto contra él. Desafortunadamente, no hizo mucha diferencia y la policía de Whitehorse nunca tomó ninguna medida hasta que Dylan fue arrestado en Spokane. Dylan finalmente pasó 6 años en una prisión del estado de Washington por 3 ataques antes de ser extraditado a Montana, donde pasó varios años más como huésped en su sistema penitenciario. Dylan nunca regresó a casa. Dadas sus tendencias violentas, lo vigilé por si decidía venir a por mí de nuevo.
Tuve suerte cuando se metió en problemas en la prisión de Montana y fue apuñalado hasta la muerte. Después de que Dylan fuera arrestado por agredir a Denise, Mike y yo pensamos en volver a estar juntos con Denise, pero nunca sucedió. Rápidamente volvió a su estilo de vida anterior. Viviendo con sus padres, no escatimaron esfuerzos para convencer a Denise de que había pecado al acostarse conmigo mientras estaba casada, que estaba bajo mi influencia y bajo el hechizo de una chica impía a la que le gustaban las chicas. Su madre ni siquiera me permitió tener una conversación telefónica con ella. Cuando me acerqué a Denise fuera de su casa al día siguiente, ella se negó a hablarme. Los padres de Dylan también culparon a Denise de que Dylan tuviera una rabieta tan criminal. Afirmó que era su culpa porque era adúltera. Ignorando por completo los 11 meses que Dylan pasó con la niña en Montana, ambos padres convencieron a Denise de que no anulara el matrimonio, argumentando que, a los ojos de Dios, Mike sería ilegítimo si se anulaba el matrimonio. Hablé con un sacerdote católico al respecto y me dijo que era una completa tontería, pero Denise eligió creerle a sus padres. Años más tarde, vi a Denise en un partido de tenis universitario entre los adolescentes de Christy y Mike. Denise me sonrió, pero su sonrisa ya no tenía la misma luz. Christy pasó algún tiempo después del combate con Mike, y hablaron y recordaron lo cerca que estuvieron de convertirse en medio hermano y hermana. Mike le dijo a Christy que Denise nunca se divorció de su padre, ni siquiera durante su periodo de 7 años en 2 cárceles. Ninguno de ellos lo visitó durante estos años. Denise quedó viuda cuando Dylan murió y luego se casó con el hombre que se sentó a su lado en las gradas, un ex sacerdote, curiosamente. ¿Estamos haciendo nuestra propia suerte? 5 o 6 semanas después de que Dillon me atacara afuera del bar, estaba casi completamente recuperado. Christy y yo estábamos caminando por Riverfront Park en el centro de Spokane cuando noté a una hermosa mujer corriendo hacia nosotros por el sendero. Ella nos miró con reconocimiento, sonrió, pero no disminuyó la velocidad. Me tomó medio minuto darme cuenta de que era Wendy, la enfermera que me quitó los 4 romanos. Este pensamiento fue inmediatamente reemplazado por otro. Maldición. Es una pena que no se detuviera a saludar. Christy y yo continuamos al patio de recreo y me pregunté si alguna vez se restablecería mi vida amorosa. Estaba empujando mentalmente a Christy en el columpio a 500,000 millas de distancia cuando una voz detrás de mí simplemente dijo, «Hola». Me di la vuelta y vi a Wendy parada allí. Mi mente se quedó en blanco hasta que me golpeó el asiento del columpio en un columpio inverso. Christy gritó, «¡Papá!», y casi se cae del asiento. Me las arreglé para recoger a Christy. Wendy preguntó, «¿Está bien?». Asentí con la cabeza antes de que Wendy comenzara a reír. «Lo siento, no quise asustarte. Creo que lo último que necesitas es otra conmoción cerebral». «¿Cómo te sientes?». Wendy me agarró la cara con una mano y la giró de lado para inspeccionar mi nariz. «Parece que está sanando». Aproveché este momento para mirarla a los ojos. Es difícil de explicar y parece contradictorio, pero ese día fue como si un poder superior cambiara el interruptor de un poco desafortunado a muy afortunado. Durante las siguientes 3 décadas, todo simplemente funcionó a mi favor. Al menos hasta ese día en el consultorio del médico, cuando miramos la tomografía computarizada de mi cerebro. Así es como nos convertimos en pareja. Sostuve a Christy en mis brazos y Wendy sostuvo mi barbilla, dándome su opinión médica sobre cómo se estaba curando mi nariz. Le pregunté, ¿le gustaría cenar conmigo alguna noche? ¿Eres libre? Los ojos de Wendy se movieron de mi nariz a mis ojos. ¿Qué hay de esa mujer que te cuidó en el hospital? ¿No estará molesta o celosa? Tess es solo una buena amiga y mi compañera de tenis de dobles. No estamos en una relación. Pensé que tal vez ella querría cambiar ese estatus, a juzgar por la forma en que estaba actuando. Sonreí. Eso realmente molestaría a su amiga. A Tess le gustan las chicas. Una chica con orejas grandes en mis brazos, interrumpió papá, ¿quién es la chica a la que le gustan otras chicas?
Wendy me miró divertida, como si estuviera diciendo, bueno, ¿cómo respondes a esta pregunta? ¿Papá? Me acobardé, cariño. ¿Puedo hablar con Wendy un minuto? Responderé a tu pregunta más tarde. Me dirijo a Wendy. Ahora que hemos establecido que no estoy en una relación, ¿puedes responder a mi pregunta original antes de desviarnos de nuevo? ¿Puedo invitarte a cenar? Esta semana cenamos seguido de más citas. Encontramos puntos en común en muchos niveles. Wendy no jugaba tenis, pero era una ávida golfista, así que pasé más tiempo en los campos de golf y menos tiempo en las canchas de tenis. Tess refunfuñó un poco, aunque estaba claro que se alegraba por mí. No le había presentado oficialmente a Wendy como mi novia a Christy durante meses. El pobre niño todavía se estaba recuperando de la pérdida de Denise y Mike. El momento ayudó. A una semana de nuestra primera cita, Christy tenía programado pasar 2 meses con su madre y sus abuelos durante las vacaciones de verano. Tenía mis razones para construir lentamente mi relación con Wendy. Más de un amigo molesto ha preguntado si nuestro romance es un rebote. Lo he escuchado suficientes veces que resulta que los amigos y compañeros de trabajo de Wendy también lo han mencionado. Simplemente decidimos ir despacio y tranquilos. Me di cuenta de algo poco después de que empezamos a salir. Me di cuenta de lo similares que eran Denise y Jane en apariencia. Ambas eran rubias de ojos azules. Ambos tenían una sonrisa abierta y amistosa que inmediatamente me atrajo. Ambos medían aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de alto y tenían senos grandes. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto antes? Las similitudes se hicieron aún más obvias cuando las comparé con Wendy. Wendy es una morena de 5 pies y 5 con ojos marrones. Ella tiene una cintura delgada, lo que da la ilusión de caderas más grandes de lo que realmente tiene. Sus pechos pequeños son perfectos para su cuerpo delgado. Quedé satisfecho con las diferencias, y he aquí por qué. Tengo un amigo, David, que, después de divorciarse de su primera esposa, Betty, sale y termina casándose con una mujer llamada Becky que se parecía casi exactamente a Betty. La gente era demasiado educada para decir algo, pero los veía en eventos sociales. Cuando David le presentó a Becky a alguien que conocía a su primera esposa, podías ver la confusión en los rostros de la gente. ¿Es esto una broma? Antes de que se dieran cuenta de que no lo eran, pobre Becky. La gente la llamaba Betty todo el tiempo. David y Becky finalmente se divorciaron. Resultó que Betty y Becky también tenían personalidades similares. Los mismos problemas que destruyeron el primer matrimonio también destruyeron el segundo. No sé si alguna parte de mi cerebro estaba tratando de recrear mi primer matrimonio cuando decidí que Denise era la indicada. Ciertamente tenían diferentes puntos de vista sobre el sexo. ¿Pero me estaba engañando a mí mismo sobre la atracción física? Supongo que nunca lo sabré. Hablé con Christy casi todos los días durante los 2 meses que pasó con su madre y sus abuelos. Jane estaba saliendo con su entrenador de voleibol de secundaria y Christy estaba recibiendo grandes lecciones de él. En silencio esperaba que esto no la alejara del tenis. No tenía que haberme preocupado. Christy terminó obteniendo honores de secundaria tanto en tenis como en voleibol y eligió una universidad que le ofreció una buena beca de tenis. Otra razón del lento desarrollo de nuestro romance fue el horario de trabajo de Wendy. Ella no tenía antigüedad en el hospital y trabajaba en el turno de noche. Los turnos nocturnos pueden afectar seriamente las relaciones. Además de las diferencias físicas, había otra gran diferencia entre Wendy y mis 2 amores anteriores. Tanto Jane como Denise estaban felices de seguir mis decisiones sobre cómo pasábamos nuestro tiempo juntas. Me encantaba ir al cine o a conciertos de rock e ir a buenos restaurantes de carnes para cenar. Y así es como solían ser mis citas con Jane y Denise. Con Wendy, fue diferente. Con mucho gusto fue conmigo al cine o a un concierto de rock, pero en la próxima cita, ella misma eligió la actividad. No podía quejarme porque cuando la elección fue suya, ella se pagó a sí misma y me encontré disfrutando del teatro en vivo, bailando,
con música country y, Dios mío, incluso sushi. La mayor sorpresa para mí fue cuánto me encantaba el senderismo. Cuando era un chico de Ciudad del Medio Oeste, lo más cerca que estuve de la naturaleza fue aplastando mosquitos en algún lago de Wisconsin. Cuando visitamos el lago Lemán el 4 de julio, Wendy me llevó a Rey y me compró un par de botas de montaña y 3 pares de calcetines de lana. El fin de semana siguiente fuimos de excursión a las aguas termales en Idaho. Solo habíamos estado saliendo durante 2 meses, aún no teníamos intimidad física, así que me quedé atónito cuando entramos en el claro donde se encontraban las aguas termales. Probablemente había otras 8 o 9 personas allí, en su mayoría de entre 20 y 30 años, y la mitad de ellas eran mujeres y ninguna de ellas tenía un trozo de ropa. Wendy se quitó la mochila y simplemente se quitó toda la ropa. Esta fue la primera vez que la vi desnuda. Ella saltó a una de las piscinas y me llamó, vamos, Juar, es genial aquí. Me quité la mochila, me quité toda la ropa excepto la ropa interior y me senté en la piscina junto a Wendy. La chica sentada frente a mí eligió ese momento exacto para ponerse de pie y sentarse con las piernas cruzadas en el borde. ¿En serio? Miré a Wendy. Tenía una sonrisa estúpida en la cara. Al final, pude salir sin avergonzarme. Wendy y yo caminamos media milla más y encontramos un buen lugar para acampar al borde de un acantilado con una bonita vista del valle debajo. Como era mi primera noche en el bosque, seguí todas las instrucciones de Wendy. Comimos comida congelada, que era sorprendentemente sabrosa, probablemente porque tenía mucha hambre. Wendy sacó nuestros sacos de dormir de la tienda y los dejó en el suelo cuando comenzó a oscurecer. ¿Vamos a dormir dentro de la tienda? Sí, pero eso es más tarde, respondió Wendy, quitándose la ropa. Quítate la ropa. Como dije, era nuevo en acampar al aire libre, así que seguí sus instrucciones. Wendy me sentó, luego se sentó en mi regazo, frente a mí. He querido hacerte el amor durante semanas, pero sé que necesitabas tiempo. Y quería que nuestra primera vez fuera especial. Algo que nunca has experimentado antes. Algo bien atesorado en mis corazones para siempre. Te quiero, Junior. Hazme el amor, Junior. Nos besamos, nuestras lenguas deslizándose una contra la otra. Wendy rompió el beso. Maldita sea, quería esto tanto. Me quedé asombrado. ¿Cómo lo adivinó? De todas las posiciones maravillosas para hacer el amor con una mujer, esta fue mi favorita. Nos calmamos. La respiración volvió a la normalidad. Wendy todavía estaba sentada en mi regazo. No pregunté. Espero que esté bien que no me detuviera, dijo Wendy. Comencé a tomar las pastillas después de nuestra segunda cita. Sabía que sucedería. Wendy se arrastró de mi regazo y se acostó en el saco de dormir. Era una noche sin luna. El cielo se oscurecía cada hora y las estrellas se volvían más brillantes. Nunca había visto tantas estrellas en mi vida. Wendy me mostró la Vía Láctea, y esa fue la primera vez que la vi. Wendy presionó su cabeza contra mi hombro, señalando a los satélites mientras pasaban volando. Y vimos 2 estrellas fugaces. 1 hora después, escuché su respiración ligera. Ella se quedó dormida, aferrándose a mí. Aguanté todo el tiempo que pude, pero después de un tiempo tuve que mover la mano o arriesgarme a perderla. Desperté a Wendy con un beso. Tomamos nuestros sacos de dormir y fuimos a la carpa a dormir. A la mañana siguiente, nos levantamos con las primeras luces. Wendy hizo café y algunos huevos liofilizados. Otra novedad para mí fue nadar en un arroyo. Wendy fue amable. Ella no se rió. Cuando salí de la corriente helada, mi virilidad luchaba por ser atraída hacia mi cuerpo. La miré y grité, zona disminuida. Rompimos el campamento y nos dirigimos de regreso al comienzo del sendero. En el camino, discutimos nuestra relación y nos prometimos mutuamente ser fieles. Nada de citas, sexo, etc. con otras personas.
Creo que ambos nos sentimos bien con este acuerdo. Por eso fue una sorpresa tan grande 3 meses después, 3 maravillosos meses después cuando recibí el paquete por correo. Dentro había una nota escrita a máquina y un disco de computadora. La nota decía: mira lo que está haciendo tu novia. Inserté el disco en la computadora y miré con horror en la pantalla a la mujer con la que me iba a casar en unas semanas teniendo sexo con otro hombre. No podía decir quién era el hombre por la forma en que se editó el video, pero no había duda de que era Wendy. La filmación se realizó con una cámara fija y hubo al menos 5 escenas diferentes. No vi las 5, ni siquiera vi todas las escenas en su totalidad. Observé lo suficiente como para saber que Wendy no fue forzada y que claramente disfrutó del sexo. Apagué la computadora, me preparé un trago fuerte y me senté, tratando de formular un plan. Durante 3 meses después de nuestra caminata, Wendy me dio todas las razones para creer que estaba cumpliendo con nuestro acuerdo. Una mujer no podía mostrar más afecto o felicidad de la que mostraba cada vez que estábamos juntos. Esto hizo que su traición en el video fuera aún más difícil de entender. ¿Podría la mujer que amaba ser tan traicionera? Desafortunadamente, dadas mis experiencias pasadas, la respuesta podría haber sido sí. Esa noche, Wendy iba a venir a cenar con Christy y conmigo. Cuando Wendy llegó, hice todo lo que pude para mantener la calma, incluso limitarme a una botella de cerveza. Con la cena, Christy se fue a ver una película, lo que nos dio tiempo a Wendy y a mí para hablar a solas. Wendy, quiero mostrarte algo. Fuimos a la oficina de mi casa. Wendy se sentó en mi escritorio mientras yo encendía la computadora. Empecé el video. Volveré enseguida. Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, sin querer volver a ver esas escenas. Regresé 10 minutos después. La computadora estaba apagada y Wendy se sentó encorvada, cubriéndose la cara manchada de lágrimas con las manos. Fui el primero en hablar. Pensé que teníamos un acuerdo. Wendy me miró. Había horror en sus ojos. Lo tenemos, y no lo rompí. Estos videos fueron tomados hace mucho tiempo, antes de que comenzáramos a salir. Wendy, conoces mi historia con la mamá de Christy. Por mucho que quiera creerte, me sentiría como el mayor tonto si me engañaran por segunda vez. ¿Hay alguna forma de demostrar que los videos son antiguos? ¿Quién es este hombre, por cierto? Este es el Dr. James Andrews. Y no sé cómo demostrarte que estas películas fueron hechas. El año pasado, James y yo salimos durante casi 5 meses antes de descubrir que se estaba acostando con al menos otras 2 enfermeras. Yo, por supuesto, no sabía que nos estaba filmando. Estas películas fueron filmadas en su dormitorio. Claramente me estaba ocultando la cámara. ¿Por qué me los envió? No lo entiendo. James no estaba contento cuando lo dejé. Prometió romper con los demás si lo perdonaba. Le dije que se fuera al infierno. El mes pasado vino a verme y me preguntó si le daría otra oportunidad. Me negué. Dije que encontré un hombre de verdad que entiende lo que son el amor y la lealtad. Él no dijo nada. Pensé que lo entendía. Christy eligió ese momento para llamar a la puerta y entrar a la habitación. Estaba confundido así de nuevo. Christy estaba empezando a olvidarse de Denise y ya estaba aceptando a Wendy en nuestras vidas. ¿Cómo pude ser tan malditamente estúpido? Estaba sentada en mi silla cuando Christy se subió a mi regazo e inocentemente le pidió a Wendy que le contara un cuento para dormir o cantara una canción. Wendy contuvo las lágrimas el tiempo suficiente para decirle a Christy que tenía que irse de inmediato. Christy no vio que los ojos de Wendy se llenaran de lágrimas antes de que comenzaran a fluir de nuevo. Wendy gritó adiós antes de que escucháramos que se cerraba la puerta principal. Me senté y pensé en lo que debía hacer. No tenía la menor idea. ¿Cómo pudo Wendy probarme que estos videos fueron tomados el año pasado? ¿Puedo confiar en ella si no puedo probarlo? Y finalmente,
¿Cómo diablos dejo de ver a la mujer que amaba con otro Mandev? Incluso si los videos son viejos, los pocos minutos que la vi con él serán difíciles de olvidar. Le dije a Christy que se cepillara los dientes y prometiera venir a acostarla. Christy puede que solo tuviera 8 años, pero no era ignorante. Papá, ¿por qué Wendy estaba tan triste cuando se fue? Estaba listo para su pregunta. Nunca le mentí a mi pequeña, pero eso no significaba que tuviera que conocer todos los detalles. Wendy escuchó malas noticias sobre alguien con quien trabaja en el hospital y realmente la molestó. Quizás sabremos más pronto. Espero que esté bien. Papá. Ella me gusta. Ella también me gusta. Crucemos los dedos para que todo salga bien. Arropé a mi hija antes de entrar a la cocina y servirme 3 dedos de buen bourbon. Los siguientes 2 días fueron probablemente los días más largos de mi vida. Nada vino a mi mente para aliviar mi ansiedad. El viernes por la noche sonó el teléfono. Jiar, ¿puedo venir esta noche? Pensé que estabas trabajando esta noche. Me tomé la noche por mi cuenta. Tenemos que resolver esto y no quiero esperar. ¿Estás libre esta noche? Sí, por supuesto. ¿Has cenado? No, pero no te preocupes por eso. Solo necesito hablar contigo. Mi corazón latía con fuerza. Ven ahora. Wendy llegó a la casa en menos de 10 minutos. Ni siquiera le di la oportunidad de tocar el timbre. Tan pronto como escuché su auto en el camino de entrada, abrí la puerta principal. Tan pronto como Wendy entró en la casa, Christy corrió a sus brazos. Wendy, has vuelto. Wendy me miró. Su mirada era interrogativa. ¿Había algo más profundo en el saludo de Cristo? ¿Le dije a Christy que todo había terminado entre nosotros? Negué con la cabeza ante la pregunta silenciosa de Wendy. Christy estaba preocupada cuando te fuiste tan repentinamente la última vez. Le dije que escuchaste malas noticias sobre un compañero de trabajo. Ella te extrañó los últimos 2 días. Wendy parecía aliviada. Christy, ¿puedo hablar con tu papá unos minutos sobre cosas de adultos? Iré a verte tan pronto como terminemos, te lo prometo. A Christy realmente no le gustaba que la expulsaran, pero obedeció tan pronto como se fue. Wendy se dirigió a la oficina y cerró la puerta mientras yo la seguía. La única forma en que pude descubrir cómo demostrarte que no hice trampa fue si lo escuchaste directamente de James Mouse. Lo inmovilicé en el hospital esta mañana. Ese tonto ni siquiera pensó en eso. Estoy grabando la conversación. Y él no sabía que una de las enfermeras principales estaba al alcance del oído cuando lo inmovilicé. Quiero que escuches esto. Wendy sacó la grabadora y presionó play. James Geour me mostró esas películas. Deberías habérselos enviado a él. Oh, maldita sea. ¿En serio? ¿Te los mostró? Sí. Oh, maldita sea. ¿En serio? ¿Por qué se los enviaste? Esperaba que este chico se enojara y rompiera contigo. Pensé que algún banquero tonto perdería los estribos y nunca volvería a hablar contigo. Estaba en la estación de enfermeras cuando le dijiste a Glenda que tenías un chico que tenía problemas de confianza porque su primera esposa lo engañó. Así que envié esos videos pensando que si te dejaban, tú y yo podríamos volver a estar juntos. ¿Cómo supe que tu novio sería lo suficientemente inteligente como para preguntar sobre esto en lugar de simplemente dejarte? Bastardo. ¿Pensaste que correría hacia ti después de eso? Valió la pena intentarlo. No se suponía que supiera sobre los videos o que se los envié. 9 de cada 10 chicos simplemente te abandonarían sin preguntar de tu lado. Glenda, ¿escribiste todo? Sí, lo escribí. Tú me tendiste una trampa, maldita perra. No tienes idea. Wendy apagó la grabadora y me miró. ¿Y ahora qué, Janner? Abracé a Wendy con fuerza,
tratando de no lastimarla. Tenemos mucho que discutir. Pero primero, ¿qué vas a hacer con este doctor? Bueno, eso es un problema. Si le cuento a la administración sobre esto, lo más probable es que mucha gente vea estas películas. No estoy contento con esa perspectiva. ¿Entendéis? Entendí su renuencia, pero ella necesitaba saber que la apoyaba plenamente y que había problemas más importantes. Ese es el verdadero problema, ¿no? Cada vez que uno de estos pervertidos le hace algo a una mujer, la víctima vuelve a ser víctima. Cuando ella firma una denuncia, el sistema pone todo en contra de la mujer. Su vida sexual se convierte en tema de discusión pública. El abogado del acusado tiene derecho a defender al cliente y, como resultado, la víctima se convierte en delincuente. Y eso es si el caso llega a los tribunales. Con demasiada frecuencia, un hombre es rico, influyente o tiene algún talento especial en la sociedad. Sus colegas o jefes están dispuestos a perdonarlo por su talento. Ya sea un CEO, un héroe deportivo, médico, sacerdote o pastor. Pero aquí está la pregunta para ti. Si deja que este doctor Andrew se salga con la suya, le garantizo que en 1 o 2 años, tal vez menos, volverá a hacer lo mismo con otra enfermera o paciente. Wendy escuchó mi diatriba y me di cuenta de que necesitaba más tiempo para pensar en todo. Los dos sabíamos que ir a la administración podría terminar con su carrera en el hospital. Tratarán de atribuírmelo todo a mí. El doctor Andrews es muy popular en el hospital. Casi todo el mundo pensará que tuve suerte de estar en su cama y que no le importará que él lo filmara. Ok, no tienes que tomar una decisión hoy. Tenemos una niña pequeña esperándonos para terminar nuestra conversación adulta. Esta noche llevémosla a casa de Baskin y Robin a tomar helado. Tenemos el fin de semana y tenemos mucho que hacer. Discuta. Los tres salimos a tomar helado, lo que deleitó a Christy. Admito que fue maravilloso estar juntos de nuevo. Wendy se quedó a pasar la noche, pero no tuvimos sexo esa noche. Pude ver que Wendy estaba decepcionada, pero primero teníamos que hablar sobre las cosas antes de seguir adelante. A la mañana siguiente, Wendy no perdió el tiempo. Después del desayuno, nos sentamos a tomar un café en mi patio trasero. Giar, lo estás pasando mal después de ver estos videos, ¿verdad? Sí. Sabía que tenías hombres antes que yo, pero no necesitaba verte con ellos. Lo hizo todo demasiado real. Lo entiendo, Giar. Pero quiero que te des cuenta de algo. Tuve sexo con una docena de hombres antes de conocerte. Pero nunca hice el amor con ninguno de ellos. Fuiste el primer hombre al que le entregué mi corazón y mi alma. Tú, por otro lado, entregaste tu corazón y tu alma a 2 mujeres antes que a mí. Con uno te casaste, el otro iba a pensarlo desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de una mujer. ¿Crees que fue más fácil para mí lidiar con este hecho? Wendy hizo un buen, mejor dicho, gran argumento. No sabía cómo responder a su pregunta y pensar en ello. Gior, he visto a estas 2 mujeres. Ambas tienen senos más grandes. Mucho más grande que la mía. Wendy dijo con una pequeña sonrisa, mostrando que estaba tratando de no hacer que la conversación fuera demasiado pesada. No soy tonto. Acaricié un pecho a través de su camisa y la besé. Los tuyos son perfectos. Por supuesto que ella me devolvió el beso. Hablo en serio sobre nuestra relación, Giarden. Pero tengo algunas condiciones antes de seguir adelante. Oh no, pensé. En primer lugar, vamos a tener hijos. Quiero al menos 2, tal vez 3. ¿Puedes soportar tener 3 o 4 hijos corriendo por la casa? Incluso me encantaría. ¿Pero seguirás amando a Christy como a una hija incluso después de tener tus propios hijos? Ya amo a Christy y eso no cambiará. Le daré todo el amor que Jane me permita. No intentaré ocupar el lugar de Jane en el corazón de Christy. Lo entiendo. ¿Cuál es la siguiente condición?
La segunda condición es que debes dejar de correr. No puedo soportarlo cuando vas a la pista. ¿Puedes hacer eso por mí? Maldición. Wendy pidió mucho. Honda acaba de lanzar su NT650 Hawk y ya estaba pensando en comprarme uno. Era una hermosa café racer, completamente desnuda, casi desnuda. La cuestión es que ya estaba pensando en dejar la pista. Los muchachos más jóvenes estaban empezando a superarme y tuve que trabajar demasiado para mantener el ritmo. El año pasado me estrellé 2 veces. No en serio, pero aún así, ¿puedo quedarme con la Harley? Sabía que este sería un momento difícil para Wendy. En la comunidad médica, a los ciclistas se nos llamaba futuros donantes. Si prometes tener cuidado. Decidí que esta era la oportunidad que había estado esperando. Está bien, dejaré de correr. Quédate con el crucero y prometes viajar en el asiento trasero conmigo. A veces Wendy me volvía a sorprender. Cómprame un casco y todo el equipo y yo iré contigo. Pero recuerda, prometiste tener cuidado. Genial. Casi grito. ¿Cuál es la siguiente condición? La última condición es que prometiste amarme por el resto de tu vida. Para que envejezcamos juntos. No te estoy pidiendo que seas fiel porque sé que no tienes que pedirlo. Serás fiel mientras estemos juntos. Prometo lo mismo. Acordado. ¿Sellamos esto con un apretón de manos o? ¿Estás loco? Sellaremos esto con un beso. Wendy saltó a mi regazo, me abrazó y me dio un beso apasionado. Wendy, ¿acabas de proponerme matrimonio? Sí, señor Douglas, lo hice. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, lo aceptaste. Hablaré con Christy más tarde hoy. Estoy seguro de que se le estará encantada, pero creo que ella y yo necesitamos hablar de esto a solas. Además, tú y yo tenemos que terminar de hablar sobre qué hacer con el Dr. Andrews. Vale. La mención de Andrews hizo fruncir el ceño a Wendy. Me doy cuenta de que necesitamos volver a los temas más felices de esta mañana. Escucha, ya que me propusiste matrimonio, ¿me comprarías un anillo? Wendy me abofeteó en el pecho. No, estúpido. Ya elegí el anillo que me comprarás en Bembridge. Te lo mostraré mañana. Una hora después, Wendy salió a recoger algunas cosas de su apartamento. Me tomé un momento para hablar con Christy. Como era de esperar, ella estaba encantada. Incluso le sugerí que tuviera un hermano o hermanas. Y ella estaba aún más entusiasmada con la posibilidad. El sábado por la noche, Wendy y yo discutimos un tema difícil sobre el médico. Ella estuvo de acuerdo conmigo en que no podía simplemente hacer la vista gorda. Juntos ideamos un plan. El domingo, los 3 fuimos de compras. Christy llevaba mucho tiempo pidiendo que le perforaran las orejas. Y este era el momento perfecto para hacer realidad su deseo. Wendy mostró un anillo que le gustaba. Era un hermoso solitario de media zanahoria. El estilo de Wendy era elegir algo discreto. Les dije a Wendy y Christy que escogieran aretes para Christy. Mientras hablaba con el vendedor. Le dije que reemplazara el diamante de medio quilate con un quilate completo que estaba cerca. Él sonrió y susurró, ella estará encantada. Estará listo mañana por la tarde. Christy se perforó las orejas y le dieron hermosos aretes de zafiro. Wendy estaba encantada con el anillo cuando se lo di el lunes por la noche. Lo miró un rato antes de darse cuenta de que el diamante era más grande que el que había elegido. Fui recompensado con abrazos, besos y lágrimas. El fin de semana siguiente, nos casamos frente a un juez de paz. Wendy presentó una queja contra el Dr. Andrews con recursos humanos. Dudaron, pero al final lo despidieron. El punto de inflexión llegó cuando otra enfermera hizo público un incidente de acoso que experimentó. Cuando ella rechazó sus avances, se quejó ante el Departamento de Recursos Humanos y su queja fue ignorada.
La queja fue enterrada cuando la queja de Wendy se hizo pública. Otra enfermera hizo pública su queja anterior. Ni el director de recursos humanos ni el Dr. Andrews pudieron soportar el escándalo resultante. Wendy demandó al Dr. Andrews por filmar y distribuir películas en secreto. La indignación del jurado aumentó cuando se enteraron de que Andrews me había enviado copias en un intento de destruir nuestra relación. Justo antes de que el jurado se retirara a deliberar, el abogado de Andrew le ofreció a Wendy $200,000 si firmaba un acuerdo de confidencialidad. Wendy y su abogado lo discutieron y la oferta fue buena. Pero al final decidió arriesgarse y dejar que el jurado decidiera. También aseguró que la filmación de Andrew se hiciera de conocimiento público. Afortunadamente, el jurado llegó a un veredicto decente. Wendy recibió $130,000. Este dinero fue útil porque cuando terminó el juicio, Wendy ya no trabajaba en el hospital. Sus temores iniciales resultaron ser correctos. Por cada persona que aprobaba su deseo de hacer frente al acoso, había 2 que no estaban contentas con la pérdida de un cirujano valioso y creían que la enfermera debería aguantar o renunciar si no le gustaba. El abogado de Wendy convenció al hospital de que sería mejor para todos si tomaban caminos separados si el hospital aceptaba una asignación anual. El hospital estuvo de acuerdo, emitió un cheque y se despidió. Cuando terminó el juicio, Wendy tenía 4 meses de embarazo. 5 meses después, le dimos la bienvenida al mundo a William Douglas Roman, de 3 años. Y no lo apodaban Tra porque no había un proyecto de ley en la Cámara. Nuestro hijo recibió el apodo de su abuelo. 18 meses después del nacimiento de Bill, Wendy dio a luz gemelos. Leslie y Emma recibieron el nombre de nuestras madres. Wendy y yo decidimos que la familia estaba completa. Ahora la pregunta era, ¿cuál de los 2 seríamos esterilizados? Decidimos hacerlo justo. Lanzamos una moneda. Cabezas, yo lo hago. Tails, Wendy se ata los tubos. Una cola de tiro. Suavicé la derrota de Wendy en esta discusión mostrándole los boletos. 2 boletos de ida y vuelta en primera clase a San Martín. Un mes después, estaba previsto que los gemelos fueran destetados. Las niñeras ya estaban a bordo. La niñera de Christy, la señorita Hansen, todavía nos ayudaba con Bill y los gemelos. Christy ya tenía 13 años y era una hermana mayor muy responsable. Los padres de Wendy y mis padres acordaron volar durante una semana cada uno y ayudar a Christy y a la señorita Hansen. Me aseguré de que 2 semanas estuvieran cubiertas. Alquilamos un condominio en Orient Beach. La mayor parte de la playa estaba en topless y el final estaba completamente desnudo. Aunque Wendy y yo habíamos ido a estas famosas aguas termales desnudas varias veces antes de que naciera Bill, nunca habíamos estado en una playa nudista. Esta fue la primera vez para nosotros. Wendy sabía de playas en topless en el Caribe, pero la playa nudista fue mi sorpresa para ella. Cuando Wendy miró las entradas, no pude evitar burlarme de ella. Probablemente no puedo esperar para llegar a esas playas en topless para poder liberar a estos bebés y mostrárselos a todos. Los senos de Wendy pasaron de la talla a la B después de tener 3 hijos, todavía 1 o 2 tamaños más pequeños que Jane y Denise. Pero como dije antes, son perfectos, especialmente en su esbelto cuerpo. Eres un pervertido. ¿Qué debo hacer contigo? Abrázame si tienes algún sentido común. Recuerda cuando dije antes que mi suerte había cambiado porque ella realmente me dejó. Wendy se convirtió en mi mejor amiga. Ella me dijo cuando estaba equivocado, me apoyó cuando tenía razón y me apoyó sin importar nada. Tuvimos desacuerdos, pero nunca nos fuimos a la cama sin discutirlos, al menos un poco. Nuestro mayor debate fue si Wendy volvería a trabajar después de que las gemelas comenzaran el preescolar. Las señoritas Hansen todavía estaban con nosotros, y Wendy extrañaba su carrera. Finalmente encontramos un compromiso cuando Wendy encontró un trabajo a tiempo parcial 4 días a la semana y estaba en casa a las 3. Nos encantaba viajar, y algunos de nuestros mejores momentos fueron llevar a nuestros hijos a los parques nacionales.
Acampamos por todos los arcos de Sion, Yellowstone, Crater Lake, lo que sea. Estábamos allí. Por supuesto. Teníamos que encajar en los horarios de todos los eventos deportivos. Fue una pesadilla infernal, pero una labor de amor. Mis 4 hijos crecieron sanos, excepto por alguna fractura o moretón ocasional relacionado con el deporte, y se han adaptado bien a la vida. De alguna manera evitamos problemas serios. Tenemos amigos a quienes consideramos padres maravillosos y amorosos cuyos hijos crecieron adictos a sustancias, sin hogar o con una carga financiera. Uno de nuestros amigos perdió a su hijo menor por una sobredosis, y al menos 3 familias que conocemos todavía tienen hijos de 20 y tantos y 30 años viviendo con ellos. Wendy y yo también tuvimos algunos momentos de ansiedad. Nuestro hijo Bill intentó fumar en la secundaria. Descubrimos esto a tiempo y tuvimos una conversación con él. Al principio, usó los mismos viejos argumentos: bebes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo fue la última vez que nos vio a uno de nosotros bebiendo antes del trabajo y afectando nuestra capacidad para realizar nuestras tareas? El segundo argumento: somos adultos y no violamos la ley. Creo que nuestro enfoque, no exagerar y encontrar un compromiso con Bill, produjo los resultados correctos. Sus calificaciones volvieron a subir y se graduó de la escuela secundaria y la universidad sin ningún problema. Otro momento intenso llegó solo 2 años después, cuando Leslie, una de nuestras gemelas, regresó del campamento de baloncesto de verano y nos dijo que se había enamorado de uno de sus entrenadores, un estudiante universitario de 23 años. Aprendimos que él no hizo nada para alentar su pasión, pero los siguientes meses estuvieron llenos de ansiedad para todos nosotros. Afortunadamente, el problema se resolvió por sí solo sin infringir ninguna ley, sin resentimientos duraderos y de una manera muy satisfactoria. 5 años después del día en que Leslie nos dio la noticia, la acompañé al altar, donde se convirtió en la señorita Marcus Price. Su historia de amor merece una historia separada, y sus 2 niñas pequeñas son las mismas nietas que están sentadas en la sala de espera al comienzo de esta historia. Malas noticias. Ahora volvamos a lo que sucedió poco antes del comienzo de esta historia. Wendy y yo recientemente completamos un viaje de lista de deseos a Italia. Alquilamos un Adcate en Florencia y condujimos durante 14 días por la Toscana y la costa del Adriático. Vimos a Valentino Rossi derrotar a Jorge Lorenzo en la carrera de motoc en San Marino. Wendy solo me había visto correr y se sorprendió al ver a estos profesionales alcanzar velocidades superiores a 170 millas por hora. Fue un viaje maravilloso, excelente comida y vino, gente maravillosa y un compañero maravilloso. Poco después de regresar de este increíble viaje, comencé a tener dolores de cabeza, pero los atribuí a problemas sinusales. Wendy finalmente me convenció de que fuera a un otorrinolaringólogo, que dijo que no eran mis senos nasales. Más pruebas, más médicos, hasta que una tomografía computarizada descubrió un tumor en el cerebro. Desafortunadamente, debido a mi alta tolerancia al dolor, el tumor había estado creciendo durante bastante tiempo. La operación fue arriesgada, la recuperación total aún más. Ya sabes que me desperté después de la operación. Ahora tengo que someterme a terapia y cruzar los dedos. Con suerte, podré pasar otros 5 años con Wendy y mi familia. 10 años después, me siento en las gradas y veo a Matthew graduarse de Gonzaga Prep. Nunca pensé que vería este día. Cumplí 70 años la semana pasada y decidimos celebrar ambos eventos combinándolos con una reunión familiar. Christy viene de Colorado Springs, donde trabaja para Estados Unidos Volleyball. Christy trajo a Casey, su amiga, con ella. Todos esperamos que nuestro hijo mayor haya encontrado al indicado. Estamos manteniendo la boca cerrada. Es nuestro propio punto de vista sobre la vida el que quiere esto por ello. Ella es feliz viviendo una vida libre y despreocupada. Ella afirma que los atletas que entrena son sus hijos. Bill y su esposa todavía viven en el área de Spokane. Emma, su esposo y sus 2 hijos viven cerca en Sandpoint. Gracias a Dios, porque Leslie Marcus,
Sus 2 hijas y su hijo de 5 años se mudaron a Miami cuando Marcus recibió una oferta para convertirse en entrenador asistente en el Miami Heat. Como mínimo, nos da a Wendy y a mí una excusa para pasar unas semanas bajo el cálido sol de Florida cada invierno. Así que toda la familia estuvo junta por primera vez desde Navidad hace 18 meses. Tuvimos que alquilar una casa grande a través de Arborn durante una semana porque después de que el último bebé abandonara el nido, Wendy y yo nos mudamos a una pequeña cabaña de 2 habitaciones al norte de la ciudad en las montañas. 4 hijos, 3 yernos y nueras, 6 nietos y un amigo. Qué placer es tener a toda tu familia cerca. Pero qué placer es cuando se van. Después de una semana, estaba exhausta. Wendy Douglas encontré el diario de George en un viejo cuaderno Moleskine que tenía en su mesita de noche. No sé si quería que se publicaran sus memorias, pero decidí que sí. Menos de 2 meses después de que Matthew se graduara de la escuela secundaria, el tumor regresó con fuerza. Su médico le dijo que la cirugía no era posible y que la terapia no funcionaría. Era una cuestión de lidiar con el dolor. Giar pasó un mes visitando a sus hijos y nietos y luego regresó a casa para encontrarse con el final. Esa última noche, me desperté. Estaba sentada en una silla leyendo un libro y lo escuché moverse.